nacioni.com. Como dice nuestro invitado, proponer la dolarización no tiene nada que ver con ir en contra del nacionalismo. No tiene nada que ver con ir en contra del Libertador, de Bolívar y de ir en contra de los símbolos de nuestro país. Es precisamente reconocer el poder adquisitivo de los venezolanos. Por cierto, hay una propuesta que un televidente ya nos envió, la vamos a leer más adelante, pero dejamos una idea en el aire. No tiene que ver con ir en contra de los símbolos de nuestro país, pero sí pudiera ir en contra de la autonomía de la política monetaria. ¿Cómo se resuelve eso? ¿La autonomía dónde queda? ¿Del Estado? ¿Tú crees que Venezuela hoy es independiente? ¿Tú crees que nosotros nos hemos hecho dependientes? Voy con esta cifra otra vez. En 1930, antes que se iniciara el proceso de la industria petrolera, que estábamos en aquella transición entre la Venezuela petrolera, entre la Venezuela rural a la Venezuela petrolera, nosotros teníamos un ingreso per cápita. Nosotros teníamos una población que no llegaba a los 2 millones de habitantes. ¿Y qué pasó? Que pasó un cataclismo. Y ese cataclismo trajo un cambio inmenso en las políticas nacionales. Nos cambió hasta el rostro a los venezolanos, porque la atracción de dinero que venía de otras partes, les dimos las condiciones, la estabilidad jurídica para que hubiese una inversión millonaria. Esa inversión millonaria mantenía estable al Bolívar, a tal punto que cuando hubo la Gran Depresión, hubo un error de parte del general Gómez en mantener el valor del Bolívar superior al del dólar. O sea, llegamos a un momento en que el bolívar era más fuerte que el dólar durante la depresión. Eso, por supuesto, acabó con las exportaciones nuestras en materia de café, en materia de cacao y en muchas de esas, acelerando el proceso de la petrolización, pues, de nuestra economía. Ahora bien, eso no compromete para nada nuestra independencia. Al contrario, yo sí creo, y yo sí soy partidario, de que en algún momento los venezolanos y Latinoamérica, y eso lo he conversado con varios importantes gobernantes de América del Sur, con quien ya hemos iniciado conversaciones muy privadas, pero aquí quiero revelar alguna de ellas, que era la construcción de un banco central para América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos la conducta. Y aquí algo como la eurozona, como una eurozona. Eso sí pudiera ser también. Pero ojo, esa es la pregunta que hay que hacer de las 70.000 lochas. Dime tú, ¿a España le fue mejor con la peseta o con el euro? Con el euro. ¿Por qué? Porque obligas al gobierno que estés a que tiene que ser disciplinado con el gasto público. Y ahí está. Miren, eso a lo mejor yo me estoy poniendo una soga para mi propio cuello, porque le estoy diciendo al país, miren, yo no puedo gastar más de lo que puedo. Entonces necesitas un gobierno muy transparente. ¿Qué se inauguró en Europa? La tesis del gobierno abierto, y eso lo está proponiendo la Alianza del Lápiz. La tesis del gobierno abierto es que en una página web usted pueda saber cuáles son los ingresos de Venezuela y en qué se están gastando, punto. Eso así de transparente. Eso es como simplemente el ama de casa que le pide a su marido, o al revés, el amo de casa que le pide a su mujer que le diga cuánto está ganando, cuánto le está ingresando y cuánto va a gastar. Así de sencillo. Es un gobierno abierto. Pero tenemos que saber cuántas divisas están entrando a Venezuela para saber si podemos pedir aumentos o no podemos pedir aumentos. Lo primero que hay que hablarles con la verdad a la gente. Aquí no podemos caerle embuste, porque imagínate tú que yo llegué ahí. Decreto número 1, subir los sueldos de los maestros. ¿Qué más que yo? ¿Cómo? Pero bueno, me van a decir el lápiz de la educación que no queremos aumentar el sueldo de los maestros. Claro que quiero montárselo. Es más, te voy a decir, yo tengo una meta. Yo quiero llevarle el sueldo de los maestros a $2.500 mensuales para que un maestro realmente inicie el cambio en Venezuela. ¿Cómo llevamos a eso? Con una reforma del Estado. Yo tengo que iniciar un proceso de privatizaciones grandes. ¡Ay, no! Eso pecado mortal. No, privatización. Pero eso no es un pecado mortal. Disminuir el tamaño del Estado no genera desempleo. No, al contrario, te va a generar mucho más empleo, porque vas a estimular más bien el aparato productivo. ¿Cómo crees tú que vamos a poder recuperar Guayana? Si se privatiza Sidor, si de nuevo traemos el capital privado a Sidor. ¿Cómo hacemos que Alcasa vuelva a funcionar? Si tenemos capital privado ahí, esa empresa se maneja bien y los trabajadores le pagan en dólares y le pagan bien. Pero tenemos que hacer unas reformas para hacerlo de más sincero. Mira,
tú ya agarras el compendio... Ministerios, por ejemplo, también. ¿Ah? Ministerios, disminuir el tamaño del Estado. ¿Y tú crees Estado. que una persona que gane hoy $5 en un ministerio está contento? ¿Tú crees que eso es un empleo digno? No, eso no es un empleo digno. Yo prefiero que sea un emprendedor y que se gane $150 diarios. Ojo, y no lo estoy diciendo porque estoy sentado aquí, porque estoy haciendo una promesa. Es que ya lo hacemos nosotros. Y lo hacemos de la Fundación Uslar Pietri con la Casa del Lápiz. Yo hago que mucha gente, independientemente de la edad que tenga, se forme en un oficio, lo convierto en emprendedor y comienza a ganar. Yo tengo historias de secretarias y de jubilados de la administración pública venezolana que haciendo un curso de peluquería, comienzan a ganar $150 y $200 mensuales en comparación con los $10 o el programa que acabamos de arrancar para los maestros en Aragua con las tareas dirigidas. Un niño con simplemente los padres pagando $2 semanales a un grupo, a una maestra, y esa maestra los va enseñando con técnicas de lectura y escritura y mejorando en operaciones matemáticas, y resulta ser que son son 20 niños, saca la cuenta. Esa maestra va a ganar mejor en su emprendimiento educativo enseñando a los niños o ganando en la administración pública, en la escuela pública, la miseria que le están pagando. No, es que tenemos que pensar de manera distinta. El venezolano tiene varios problemas. Uno de los graves problemas que tenemos nosotros es psicológico. Nosotros tenemos que cambiar la psicología y hablar con claridad y hablar con la verdad. Porque lo que hemos tenido aquí es una competencia de demagogia. Mira, yo me acuerdo que cuando comenzó la Asamblea Nacional del 2015, lo que llegó a proponer el partido Tercero Justicia, lo que llegaron a proponer en la Asamblea Nacional, ¿ustedes saben qué fue? La ley de emisiones. Pero bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces con el chavismo y la oposición? No, es que son lo mismo y por eso el país se decantó. Por eso, déjame decirte, yo soy un decepcionado, así como hay muchos decepcionados del chavismo y de la revolución que creyeron en Chávez, yo soy un decepcionado de la oposición venezolana. Ahora, pero ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos cruzados en los brazos llorando? No, vamos a propuestas concretas. Yo sí creo que la única manera, además de recuperarnos económicamente, no es solamente con la dolarización, es un paquete de reformas. Ese paquete de reformas, ¿cuál es la prioridad? La educación. Porque si nosotros recuperamos el campo con el emprendedor rural, dándole capacitación a ese emprendedor rural que no se le ha dado. Tú puedes tener toda la ley de tierras que te da la gana, mándale invadir, quítale la finca a todo el mundo. Pero tú no capacitas a esa persona cómo siembra la tierra. Entonces, ¿qué pasamos en Venezuela? Una terrible tragedia. Pasamos de los migrantes del campo a la ciudad que no sabían hacer nada porque no les habíamos enseñado nada, porque la escuela rural era muy mala en Venezuela. Y cuando llegaron a las ciudades, los recibimos en las ciudades, no, tampoco, los dejamos en los cerros sin servicio y también con una muy mala educación. ¿Y ahora dónde se están yendo? A otro país. Entonces vivimos de migración en migración, del campo a la ciudad y de la ciudad al extranjero. Ahora es de la ciudad a las selvas del Darién. No, eso vamos a pararlo y tenemos que hacerlo con una reforma profunda del sistema educativo venezolano, porque nos tiene que doler el venezolano, pero deslastrándonos de una cantidad de complejos que nos trajeron a donde estamos. Lo primero es sacudirse. Yo quiero que los venezolanos vivan mejor. Yo quiero que los venezolanos ganen en dólares. Yo quiero que el emprendimiento eche para adelante. Pero ¿cómo hago con el emprendimiento? ¿Nada más dolarizo? No. Si no les meto educación, ¿cómo hacemos? ¿Cómo capacitamos? Fiscales también. Que eso es demasiado importante, que hay que bajar los impuestos. Dice, pero el carry, pero es que tienen que entender a alguien con dos dedos de frente que los impuestos altos disminuyen la inversión, que es lo que yo quiero, y aumenta la evasión también. Entonces, ¿qué haría yo? Bajar los impuestos para que más gente me invierta y más gente me pague impuestos. Entonces, al final, unos impuestos bajos lo que hacen es estimular la economía. Un impuesto bajo lo que te genera es más trabajo. Un impuesto bajo... Claro, amplía la base de contribuyentes. Porque amplías la base de contribuyentes, Carlos. Para que estas propuestas se materialicen hay un camino a 2024, hay escenario de primarias, hay escenario de presentar, por supuesto, a la ciudadanía todas estas propuestas y también a los sectores políticos. Eso lo hablamos luego de la pausa y también respondemos una pregunta que nos envía Miguel Silva a través de nuestra cuenta de Instagram. Antonio Carri está con nosotros, hacemos una pausa y venimos con la última parte de nuestro espacio.